Aquietar la mente, disfrutar el ser, estar en el presente mágicamente. El podcast de hoy está presentado por Talleres Creando. Déjenme les platico un poco de qué es esto de Talleres Creando. Desarrollo humano, aprendizaje en general, grupos de trabajo, liderazgo. Esto es muy bueno para empresas, para unir a los empleados, para hacer mejores dinámicas de equipo. Para todas esas cosas existe Talleres Creando, cuyo número telefónico es 477-449-7928. 477-449-7928. O la pueden buscar también en su sitio web, que es www.tallerescreando.com.mx. Talleres Creando también tiene una variedad de cursos y especialmente he tenido la oportunidad y la fortuna de haberlos contratado, y es básicamente lo que hace Talleres Creando es darles esta apertura al mundo de la música, siendo siempre muy humano el trato que dan en Talleres Creando, con una preocupación por el desarrollo integral del niño, buscando la disciplina, buscando el respetar los valores que se manejan en la casa, y siempre de la mano de los papás. La verdad es que ha sido una experiencia padrísima, la recomiendo muchísimo. Quiero agradecer a Talleres Creando por patrocinar este podcast. ¿Cómo estás, Juan? Híjole, un poco mareado. La verdad es que me pegó duro la noche. Sí, la verdad es que fue una noche rara. O sea, nunca había visto y vivido una noche tan oscura, sin luna. Sí, no se ve nada aquí. Y es que la verdad es que cuando las cosas pierden sentido, ¿no? Después de hablar de los filósofos de la sospecha y de entender que al final del día no hay nada garantizado en esta existencia, y estamos ante una gran incógnita que nadie ha sabido responder, pues se siente una especie de vacío, ¿no? Sí, y además dentro de ese vacío a mí de repente te hace preguntarte el sentido de la vida, ¿no? Y dentro de ese sentido de la vida, ¿cuál es el papel que estamos jugando en nuestras vidas? Y justamente lo que platicábamos el episodio pasado de hacia dónde vamos en este mar de de inseguridades, en este mar de cuestionamientos que tenemos en nuestra vida, hacia dónde vamos. Y muchas veces caemos en la depresión, y es en la depresión en donde en esta enfermedad del siglo XXI, que bien lo platicaba Byung-Chul Han, encontramos, dicen que para poder encontrar el sentido de tu vida a veces tienes que tocar el fondo. Y no sé si a ti te ha pasado. Pues sí, pienso que de alguna forma todos tenemos un grado de depresión. No es fácil estar en esta gran incógnita que es vivir, ¿no? Al final del día creo que la filosofía nace como una respuesta para intentar realmente responder, no solo desde un lugar de fe, sino a través de la razón, ¿no? Porque es esta herramienta que se nos dio y que nos permite entender el mundo en el que vivimos, entenderlo al punto de que somos capaces de hacer ciencias con ello, ¿no? Pero hay algo que no hemos sabido contestar, que es ¿para qué? El para qué, ¿no? Y ese para qué sí suele, a veces es una pregunta que puede ser muy motivadora, pero a veces puede ser también una pregunta que te lleve a
hacia abajo y te derrote un poco. Porque al final del día, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te ocurre algo que no es fácil de digerir, que no entiendes el porqué de ello, el qué lo está provocando, con qué sentido, hay algún sentido, entonces viene esta pregunta, que es el para qué de todo esto, ¿no? Y bueno, sí, por momentos es muy oscuro, como ahora, ¿no? Que no hay una luz, no hay una dirección, no sabemos dónde es el norte, dónde es el sur. Y sí, siento que cuando entramos en estos espacios hay que de alguna forma agarrarse de algo para poder salir. Oye, hablando de eso, pudiéramos remar un poco porque no hay viento. O sea, sí. Sinceramente esto no se está moviendo en este momento y creo que tendremos que remar un poco. Sí. Y bueno, recordar, yo la verdad es que esa pregunta de ¿para qué? O por qué, o sea, el motivo de lo que estaba haciendo no me lo pregunté bien hasta casi recién salido de la universidad, que un amigo a quien estimo mucho, Gerardo Gallego, en un viaje que hicimos a León, Guanajuato, yo estudiaba en México, me hizo esa pregunta y me quedó muy, muy marcada, y fue desde ese entonces que empecé a buscarle un sentido a esta navegación. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante esa parte de hacernos la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy a ir? Y en esta noche tan oscura, sin viento y con las estrellas, que otra vez ahí está el cinturón de Orión, que ya me acordé, los nombres son árabes. Uh-huh. Juan, ¿qué es eso que está ahí? ¿Dónde? Enfrente de nosotros. Está como... hay alguien flotando ahí. Sí, es alguien, ¿verdad? Es una persona. Parece una persona. A ver, ¿nos acercamos? A ver, vamos. Oye. ¡Hey! ¿Ustedes? ¿Quién eres? No lo sé. Soy. ¿Ustedes quiénes son? Oye, este tipo lo he visto antes. Nosotros somos un par de náufragos navegando en este mar de dudas. Y yo, como aparecí aquí, estoy aferrado, más bien amalgamado a un pedazo de madera que parece guitarra. ¿Qué estoy haciendo aquí? No Oye, sé. Juan, se me hace conocido. Sí, este tipo lo conozco, es Héctor Trejo. ¿Qué estás haciendo acá, Trejo? Ah, caray, tenía un poquito los ojos nublados por tanta agua. Juan, ¿eres tú? ¿Javier? ¿Son ustedes? Sí, Pedro, soy yo. No, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo acá? ¿No quieres subir a la balsa? Me encantaría. Vamos a ayudarte. Gracias. Un poquito pesado. Ya estamos arriba. Qué gusto verlos, qué gusto estar aquí con ustedes. Ay, Trejo, ¿dónde te voy a encontrar, compadre? Juan Pablo. Ay, tanto que contar. Javier, tanto que contar, de verdad. Como nos conocimos, Juan, y lo que nos dijimos. Javier, en resumen, fue algo fuerte ha sucedido hoy, ¿no? En este encuentro. Y mira, después de tantos días, tantos años, tantos universos y coincidir esta noche. Sí. Pues que es realmente una sorpresa verte por estos rumbos, pero bueno, a la vez no lo es tanto porque estamos en un mar de dudas y yo sé que tú eres un gran navegante de las dudas. Y justo hablábamos del tema de la oscuridad, ¿no? Y muchas veces me has hablado de pues algo con lo que te enfrentas continuamente, que es la oscuridad. No sé si nos puedes contar un poco más al respecto. Por supuesto que sí, Juan. Es un placer, Javier. Si me lo permites y aprovechando la respuesta, claro que sí. De hecho, estamos próximos a dar oficialmente las primeras conferencias
que se llaman Hablemos de la Depresión. Estoy muy contento porque es un sueño hecho realidad. Y sorprendido de ser yo quien esté compartiendo este mensaje. Sorprendido pero agradecido al mismo tiempo, porque como bien comentabas, Juan, ya llevo unos años conviviendo con este trastorno que se llama depresión. Tiene muchos niveles, hay muchas cuestiones, se han investigado, pero yo he navegado algunas ocasiones de mi vida de manera muy intensa. Sin embargo, de un tiempo para acá estamos mucho mejor, cada vez más resilientes. Hoy te escuchaba el por qué y el para qué, me llevó un eco del por qué y el para qué, y me gusta, me da más tranquilidad hoy en día, cosas que han pasado, que han sucedido, que no he entendido bien del todo, pero hoy estamos en movimiento, estamos en el camino y estamos en buena compañía. Muy bien. Hoy a mí me gustaría que hablemos de un tema, ya que estamos tocando el tema de la depresión. No me gustaría que ese fuera el camino, o más bien propongamos ese como el camino, pero me gustaría más hablar de la herramienta que a mí me sirvió en algún momento y quizás a alguien más pueda funcionarle. Y además pues tenemos que seguir navegando en este viaje de entendimiento de dónde nos encontramos, ¿no? En el mar de la posmodernidad. Entonces creo que el tema es importante irlo entendiendo y aterrizando para poder sumar a nuestro paquete de herramientas que tenemos para remar. ¿Vamos a hablar de la alquimia, Juan? No exactamente. ¿De algo similar a la alquimia? De algo similar. Lo podríamos llamar chamanismo. Wow. Es algo que es sumamente interesante, apasionante, desconocido, malinterpretado por muchos, y yo creo que es una herramienta muy necesaria en este siglo, en esta sociedad, y que cada vez nos acerca más a este tema del entendimiento de la psique, del entendimiento del todo. Y bueno, pues no sé, Juan, yo creo que Héctor, que nos explicaras o que nos dieras un poco de contexto en el tema de el chamanismo, de qué es el chamanismo, no sé, que podamos, yo entiendo el chamanismo como ese ser, que es una persona, que es el santo o es el sabio dentro de una comunidad. Eso es como lo que yo entiendo del chamanismo desde sus orígenes, que inició, pues es como el inicio de la religión en muchos lugares, fue el chamanismo, que fueron estos sacerdotes en las diferentes culturas, y que viene de un significado siberiano, que significa el hombre santo. El hombre es the holy man, ¿no? El hombre santo, y que se fue arraigando en este tema, o más bien que fue llegando a las diferentes culturas a través de la boca a boca. Recordemos que anteriormente la gente no sabía leer, no sabía escribir, y todo se pasaba a través de esta forma de que era la memoria que la gente tiene. Como bien dice Jordan Peterson en una de sus conferencias acerca del chamanismo, es que la gente anteriormente tenía herramientas de memoria muy específicas porque no tenía tanta información, y la información era preciosa y preciada para poderla comunicar, sobre todo cuando funcionaba y cuando servía, o cuando tenía que ver con un peligro, o cuando tenía que ver con un beneficio. Esta información se pasaba tras generaciones, y así es como se han descubierto los lugares santos en muchísimas religiones, o los lugares sacros en muchísimas civilizaciones.
Entonces, pues sí, el chamanismo es una de las actividades más longevas, pero ¿qué es en realidad el chamanismo, Juan? Pienso yo que muchas cosas y ninguna al mismo tiempo. Esa es la magia del chamanismo. Es magia, en primer lugar, yo diría. El chamán tiene que ver con muchas cosas, tiene herramientas, ¿no? Hay que empezar a hacer una distinción entre el chamán y el sacerdote católico, ¿no? O el médico. Porque ambas cosas es el chamán, pero no lo es en sí. El chamán tiene herramientas propias, así como el médico puede tener las suyas, o el sacerdote católico. El chamán generalmente vas a encontrarlo tanto en la simbología como en sus trabajos, con un tambor, con tabaco, ¿no? El tabaco es importante casi en todas las civilizaciones en las que hay chamán. Plumas, pieles de animales de poder, o que son poderosos para la civilización de la que estemos hablando. Y este tipo de cosas. También hay algo en común en ellos, que es el ascetismo, por lo general el estilo de vida. El estilo de vida asceta, sí, no pueden vivir como el resto de la gente. Generalmente hasta ermitaño, ¿no? Sí, suelen aislarse, suelen vivir en montañas, en lugares lejanos. Y no es necesariamente por estar lejos de la gente, es porque ahí es donde se incuban sus poderes, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué poderes, no? Eso es el interés aquí. Y hasta dónde llegan y por qué nos tiene que importar eso. Yo creo que el chamán es un canal de lo que en términos chamánicos podríamos llamar el gran espíritu. Hay que pensar primero, creo que cualquier otra cosa, ¿qué es esto a lo que se le llama el gran espíritu? Porque no es lo mismo que decir Dios, ¿no? El chamán habla o en muchas de estas civilizaciones, hablemos de lakotas, hablemos de huicholes, hablemos de incas, todos hacen, al menos en América, hacen una referencia a este gran espíritu. Y son civilizaciones politeístas, pero si hay algo que las abarca todas, es eso. Y hay que entenderlo por lo que es, ¿no? Y aprender a quizás diferenciar encontrar la diferencia que tiene con una religión monoteísta, ¿no? Y con un dios o un Alá. En primer lugar, creo que el gran espíritu no tiene forma. Eso es lo más importante. No tiene forma y no reside en un espacio, como podría llamarse un Valhalla o un paraíso, sino que está ahí, siempre está, y lo atraviesa todo, y nos atraviesa a todos. Entonces el chamán busca la forma de hacer que el gran espíritu lo atraviese a él de forma muy simbólica, a través del canto, a través del baile, a través del rito, y de esa forma puede conectar a todos a la civilización dentro de un saber que de alguna forma se transmite en experiencia. No es un conocimiento como es un conocimiento, sí, pero no está transmitido a través de un lenguaje unívoco, podríamos decir, sino que se experimenta, es algo que se vive en comunión. Y esto nos lleva ahora sí pues podríamos decir a los saberes más antiguos de todos, que son los que vienen de la alquimia y los que encontró de alguna forma, o la filosofía en su nacimiento, que es los esenciales del ser, ¿no? El oráculo también podríamos decir que fue parte de esto, ¿o no? El oráculo griego.
Sí, el oráculo y las técnicas de adivinación siempre han venido como de este contacto. Pero ya sería quizás tenía otro propósito, que era la adivinación, la predicción del futuro, y eso ha ido perdiendo fuerza, quizás porque se ha encontrado la ciencia y se han encontrado métodos inequívocos de descubrir y predecir ciertas cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso yo diría es los esenciales del ser, ¿no? Yeah. Que es esto que aparecía en el Kybalión, que es todo es uno. Todo es uno. Entonces, si nos vamos a la filosofía, aquí es donde se parte en dos la filosofía. Y esto es en la antigua Grecia, con dos personajes. Uno, Parménides, y otro, Heráclito. Contemporáneos, ¿no? Dos pensadores que decían, Heráclito decía, todo es, nada es permanente, ¿no? O sea, todo es devenir, nada es permanente. Es decir, todo es infinitamente distinto. Y Parménides decía, todo es lo mismo. Entonces, aquí es donde el chamanismo se va a ubicar dentro de lo mismo. Es la ciencia de lo mismo, que es una de las formas de entender la realidad. Y nunca va a superar, ni va a ser superada por su contraparte. Simplemente son dos caminos que siempre van a existir y siempre van a hacer avanzar la vida y el mundo, ¿no? Entonces no todo es ciencia, no todo es razón. Y eso lo descubrieron los filósofos de la sospecha y lo denunciaron. Entonces, ¿qué se perdió? Se perdió la ciencia de lo mismo. Y ahí es donde entra el chamanismo. Qué profundo. O sea, hay algo que recuerdo muy bien del chamanismo, es que para entenderlo mejor, creo que tenemos que hablar de la concepción del mundo animista. O sea, el animismo es la creencia de que todo tiene un espíritu, que es justamente lo que tú estabas ahorita diciendo, todos somos uno, ¿no? Es un espíritu y una conciencia, un alma, desde el microorganismo más pequeño de la Tierra hasta pues, los planetas. O sea, todo lo que somos tiene una conciencia y un espíritu. Los animistas creen normalmente en el renacimiento y la reencarnación como otro ser humano, ¿no? Animal, árbol, estrella. O sea, y esa parte de lo que tú hablas en el Kybalión, que es un libro que me tocó a mí leer hace aproximadamente 12 o 13 años, recién salido de la universidad, me marcó mucho en el sentido de que todos somos uno. Y después de haber tenido una educación pues católica y haber sido formado en una escuela católica, esta parte de cuando te dicen que le preguntan a Jesús que cuál era, siendo él un judío rabino, y le preguntan a él que cuál era la enseñanza más fuerte que había en ese momento, o sea, cuál era lo que él creía que fuera la ley, porque ellos tienen, no sé, son casi 700 reglas dentro de la religión en ese momento. No te rasurarás, no usarás no harás ejercicios durante o esfuerzo el día del Shabbat, cuando Dios descansa. Todo este tipo tienen muchísimas reglas. Cuando le preguntan sobre esa específicamente y también sobre los 10 mandamientos, dicen ¿cuál es la más importante? Y él contesta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es muy profunda esa filosofía. Y tiene que ver, o sea, ¿por qué la estoy entrelazando con esto? Porque en mi caminar y en mi andar y en mi navegación en la vida, Héctor y Juan, la verdad es que me he dado cuenta, y cada vez me doy cuenta, y cada vez lo creo y más, de que somos uno solo. En este sentido. ¿Y qué significa que somos uno solo? Que, como dice en el Kybalión, lo que yo te haga a ti, me lo estoy haciendo a mí. Lo que es arriba es abajo. Hay polaridad, hay oscuridad y hay luz. El Kybalión, si no mal recuerdo, son 7 principios que tienen que ver con esto que tú acabas de mencionar. Entonces, dentro de esta parte del chamán, que hace un momento dije que era como el hombre santo, me equivoqué. La verdad es que lo que quería decir, el chamán es el que viaja, el que todo lo ve, el que lo sabe. Entonces,
esta experiencia de ser uno mismo, de preguntarnos que somos una sola energía, se podría decir reciclándose o renovándose, ¿tú la crees? Yo creo que sí, definitivamente. Creo que aquí también podemos introducir a Jung, ¿no? Que fue un alumno de Freud que vio las cosas de otra forma, que se apega más hacia el, digamos que Parménides y Heráclito viven en ellos, ¿no? Parménides y Heráclito viven en cada vez que se genera esta discusión. Entonces, son energías que se reciclan, sí, sin duda. Son saberes que se reciclan. Jung habla de arquetipos para aterrizar esta idea. Dices que los arquetipos son tipos, es decir, modelos arcaicos que se van haciendo y rehaciendo con el paso del tiempo y van tomando fuerza. Y entonces un día es posible reconocer en un niño un arquetipo, decir, este niño va a ser un gran artista, ¿no? Porque tiene las cualidades del loco, quizás. Y definitivamente creo que esto sucede y que hay algo que de alguna forma la ciencia nunca va a poder entrar a explicar esto con toda su ley. Pero Jung habla del inconsciente colectivo, ¿no? Así como no se puede comprobar el inconsciente, pero está ahí, y todos lo sabemos. Jung habla de un inconsciente colectivo, que es a donde van a dar toda la información de las vidas de infinidad de seres humanos que han dejado su experiencia, sus descubrimientos, que los han heredado de una forma muy concreta en los libros, quizás, en la música que crean, en todo lo que hayan construido con su trabajo. Pero también hay una parte que hay de aquellos que quizás no tuvieron el tiempo o la forma de dejar una obra, pero existieron. Su paso por el mundo sucedió y sus aportes quizás no sean visibles, pero todo eso va a dar al Gran Espíritu. Okay. Entonces el chamán abre un puente para que tú puedas conectar con todo aquello que hubo antes y bajes todo aquello que a ti te sirva y estás necesitando, porque el Gran Espíritu es más sabio que todos nosotros. El Gran Espíritu siempre va a darte lo que necesitas, ¿no? Y yo, fíjate que esta parte de lo que necesitas y del todo mismo, siempre que hablas como de chamán, yo tengo como esa imagen del chamán, vestido, ahora sí que como los que vemos cuando se quieren, no sé si disfrazar o interpretar a nuestros antepasados con máscaras y con pieles y dentro del Zócalo en la Ciudad de México con tambores. A veces, o sea, yo tenía esa impresión de chamán. Y la verdad es que no he tenido la fortuna de conocer a una chamana, o bueno, yo la considero chamana porque básicamente es esa conexión en la experiencia que yo tuve entre el mundo el mundo mortal como conocemos con los dos mundos, como lo dice en el Kybalión, o sea, el de arriba y el de abajo, ¿no? Y al conocerla, pues es una mujer muy sensible, Paula Ambrosi, muy sensible y con un objetivo muy claro de despertar conciencias. Quien quiera despertarlas, o sea, ya no está buscando despertar conciencias todo el tiempo. Obviamente quien se acerca, usted despiertas, ¿no? Y esta parte es algo como que la imagen de que todo mundo es que el chamán es malo, el chamán es el que te puede llevar hacia esta percepción de la gente de es diabólico o
oscuro, no sé, o sea, da esa impresión a veces ese nombre que ni siquiera sabemos de dónde viene. Y hay esta parte que decía Jordan Peterson, que en la tarea que me dejaste para poder platicar de el chamanismo, él decía, o sea, los grandes maestros tibetanos, estos maestros se les llamaban shermans, y viene del chamán, de esta palabra tibetana, y estos maestros lo que tenían es la iluminación de poderse conectar con este ser o esta energía que conecta a todos. Y esta energía que conecta a todos, pues está en todas las religiones. O sea, al final de cuentas, unos le llaman Dios, otros le llaman el universo, otros le llaman como quieras. Entonces, yo no sé, Héctor, ¿tú qué pienses cuando te dicen chamán? O qué pienses tú, Juan, antes de que tuvieran esta experiencia, porque estoy seguro que muchísima gente desconoce del tema y siempre está pensando en esta parte como me van a volver loco, me voy a volver de estos hippies que voy a vivir en la montaña y va a ser alejado de la civilización, y yo no creo que por ahí vaya. No, Javier y Juan, yo estoy realmente agradecido de haberme topado en este torbellino y en este mar con ustedes, porque el tema me fascina. Me fascina desde niño. Me fascina, yo creo que desde antes de haber nacido en este cuerpo. Les cuento rápidamente una anécdota. Yo de niño veía unas fotos y siempre decía, esta señora es mi abuela. Siempre que veía la foto decía, esta señora es mi abuela. Y mi madre me decía, pues no, tienes esta abuela, pero esta no es pariente. Increíble. Sin embargo, fueron pasando los años y descubrí que esta señora que yo veía de repente, que me llamaba mucho la atención, se llamaba María Sabina. Ok, claro. Y ahí descubrí que tengo una conexión o una gran atracción por el tema del chamanismo. ¿Dónde estaba esa imagen? La recuerdo en libros, la recuerdo en revistas que aparecían por ahí. No sé por qué un chaval se topaba con esas, pero me llamaba mucho la atención sus canas y las carreteras que había en cada arruga de su cara. Y luego me clavé en su historia, por supuesto, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿quién es María Sabina? María Sabina es una de las grandes mujeres que han existido en esta tierra y orgullosamente mexicana, de Oaxaca, una mujer sabia, una mujer humilde, una mujer llena de sabiduría. Tardaríamos mucho tiempo, Javier y Juan, si nada más hablamos de María Sabina, pero lo que yo quería comentarles es esta atracción desde niño por el tema. Para mí, como bien he escuchado por parte de ambos, yo estoy de acuerdo en que el chamanismo es todo un universo que merece todo el respeto del mundo. Quien no lo comparta también se respeta, pero lo que no se vale es que se ataque sin saber. Eso es ignorancia. Y eso crea conflictos, y de eso estamos, creo que los tres, bastante hartos. Y el chamán, bueno, si el chamanismo es todo un universo, el chamán, el que sabe, el canal, la llave, el que te empuja, el sacudidor, el que te cachetea, el que te sacude, se puede decir de tantas formas, ¿verdad? Como bien lo decía Juan Pablo y lo decías tú, Javier, se vive de una especial manera, porque no existe un cerebro igual al de cada uno de nosotros. Entonces es tan rico y tan interesante. A mí me ha gustado mucho, he leído algo al respecto, no me considero experto al tema, pero algún día lo voy a llegar a ser, porque sí he leído algo al respecto y he experimentado en primera persona cosas que antes me contaban y me parecían, no sé, demasiado escandalosas por el tema cultural, por el tema social. Pero si de algo
podemos estar orgullosos los mexicanos es de que en esta tierra, en México, se dieron, se han dado, se dan y se darán muchos chamanes y chamanas. Aclaro. Pues de hecho creo que es un buen momento para que platiques, Héctor, cuál fue nuestro contacto, nuestro primer contacto. Creo que, bueno, hablando del Gran Espíritu, hay algo que vale la pena introducir ahorita, que es la sincronicidad, ¿no? Este tema es algo importante que es difícil de estudiar esto, ¿no? Es imposible. Es imposible, pero es una de las confirmaciones que te da la vida de que hay algo que se le escapa a la razón. Y le llaman la serendipia, ¿no? Este tema podría ser como serendipia, como esta cuestión del serendipity que dicen los gringos de que es un número de acciones o de eventos afortunados van pasando en tu vida y acabo de leer yo me llegó que decía, te encuentras a personas en tu vida de las cuales aprenderás o enseñarás, pero siempre es por alguna razón que tú necesitas aprender. Por ahí va la frase que decía, y creo que tiene que ver con este tema de la sincronía, o sea, el tema de la sincronía. Yo los conocí a ustedes dos en una situación en la que Juan se abrió totalmente, abrió su corazón, y lo primero que hizo fue contarme de ti. O sea, dentro de la historia me contó de ti. Y luego creo que a los 2 días nos conocimos y es increíble, ¿no? Entonces, perdón por interrumpir, pero creo que quería hablar del tema de la serendipia y tiene que ver con eso, porque es algo... Es que es muy compleja, la sincronía es muy compleja, porque a veces se da sin que tú la entiendas y a veces se da de forma... buscándola. O sorprendente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha sucedido que estás pensando en... ay, fulanito, tengo tanto tiempo te llama. Y en ese momento te llama o cruza la calle. O estás apenas indagando en un tema nuevo que nunca habías escuchado al respecto y de pronto alguien te regaló un libro. A mí me han pasado este tipo de experiencias y en cierto momento, que fue cuando mi hermano Diego falleció, estas cosas empezaron a aparecerse de forma... avasallante, o sea, era en todo momento sincronía tras sincronía tras sincronía, de forma que yo no podía ignorar el hecho de que algo se escapaba a mi razón. Como ya podrán adivinar, yo soy alguien sumamente racional, alguien muy, muy clavado en que las cosas son pues responden a lo que mis sentidos me dicen, ¿no? Y fuera de eso no hay nada, al menos así. Me he conducido por ciertas etapas de mi vida, pero por alguna razón he sido lo suficientemente afortunado para que el Gran Espíritu me llame y me diga, oye, acuérdate o ven para acá. No, y son acciones que a veces te recuerdan, perdón, pero Héctor. No, escuchando a ambos, se me ocurre y me nace, mi corazón me nace, me dice que exprese que se le llame como se le llame, se diga como se diga, el idioma en que lo digamos, no es la experiencia, va más allá. Las palabras se quedan cortas. Ahora mismo estamos haciendo un ejercicio muy poderoso porque las palabras toman vida por nuestras cuerdas vocales. Y nuestro corazón, y nuestra mente, y nuestro cuerpo que está vibrando, nuestras miradas que están conectándose. Por eso la palabra toma fuerza en quien la escucha. Y más si es una canción que tanto usan los chamanes, ¿verdad? Llámese como se llame, sincronía, sincronicidad, que no es lo mismo, serendipia, causalidad, llámese como se le llame, va más allá la experiencia, creo yo. Y justamente ahorita que comentaba Juan Pablo y me preguntaba cómo nos conocimos, bueno, mencionó un tema muy importante, muy muy importante para mí y para él, y para todos, creo que los que escuchan este programa.
la trascendencia de alguien importante para ti. Un familiar. La trascendencia física. A la muerte. La muerte. La muerte. Sí, bueno, yo le llamo trascendencia física. No me gusta muerte y vida. Me quedo en palabras. Es lo que decía, ¿no? Sin interrumpirte, justo a eso iba. La gran sincronía de mi vida con Trejo fue el momento en el que nos conocimos y que Trejo me conoció en un momento en el que el gran espíritu me inspiró a abrirme y a abrir temas que yo no abro con cualquier persona, y mucho menos alguien que acababa de conocer y con quien tuve a bien compartir un viaje trivial, digamos, ¿no? Un viaje interesante, pero no tenía por qué convertirse en algo más. Y yo decidí abrir mi corazón y abrir mi vida y contarle a Trejo todo lo que yo había vivido unos años antes. ¿Por qué lo decidiste, Juan Pablo? No lo sé, pero Okay. lo que O sea, tú siendo tan racional no lo sabes. No lo sé. Okay. Pero lo sorprendente es cómo esta información te preparó para lo que pocos días después iba a suceder. Wow, a ver, estoy intrigadísimo. Sí, es una historia muy larga, pero bueno, vamos a intentar aprovechar el tiempo, que es relativo. Efectivamente, a Juan Pablo yo lo conocí porque había un cortometraje en puerta, en el cual él estaba como coescritor y codirector, y estaban buscando un personaje para un actor para el personaje, un personaje con mucho peso en el cortometraje. Y ya me habían invitado y yo dije que no. Era nada menos que el diablo. Era nada más y menos que el diablo, ¿no? Un diablo muy pícaro, entonces. Muy particular también, muy particular, muy interesante. Y de entrada había dicho que no, porque para no variar estaba yo pasando por un estado depresivo y no me sentí. Me gusta mucho la actuación, pero acababa de morir tu papá. Acababa de morir mi padre, además. Sí. El 14 de noviembre del 2015. Francisco Trejo, con 59 años. Y bueno, yo andaba sacado de onda. Pues nada menos que. Pero por supuesto. Luego sucede que el 2 de febrero trasciende, muere, fallece mi hijo, Joaquín. Okay. Que esto fue una semana después de habernos conocido. Eso fue una semana después de habernos conocido. Entonces, te podrás imaginar la relevancia, la importancia que tuvo la charla con Juan Pablo, que me platica de la pérdida de su hermano de una manera tan honesta, tan amable, tan cariñosa. Y no, lo que yo me recuerdo, Juan, es que tanto de ida como de venida no nos paró el pico de hablar, ¿eh? Y mira que los dos somos curiosos en ese aspecto, o sea, podemos hablar mucho o podemos estar totalmente callados, creo. Sí. Y no nos paró el pico de hablar. Y ahí se atravesó la circunstancia, el acontecimiento, uno de los que más me ha dolido, que es el fallecimiento de mi hijo Joaquín, y yo estaba más negado todavía a participar en el cortometraje. Sin embargo, ese de lo que estamos hablando, que no sabemos ni darle la palabra, me impulsó a llamarle al director, decirle: quiero participar. Días después de fallecido mi hijo, sentía que era una forma de no volverme loco, no hacer otras locuras. Le dije que sí. Me dijo: pues ahora ya no es tu papel, ya hay un casting, pensamos que por las circunstancias te ibas a echar para atrás. ¿Cuántos buenos actores, Juan Pablo, había esperando ese día que nos llegamos a Guadalajara? Una fila de 12 personas. Sí. No sé. Sí.
El chiste es que hice el casting. Ok, pero a ver, nada más para entender un poquito. Ustedes venían en la carretera, venían platicando. Dentro de la plática, Juan Pablo te cuenta la historia de uno de los momentos más difíciles de Juan Pablo en toda su vida. No, fue hasta el regreso. Fue después del casting. Y el casting, bueno, lo hizo muy bien Héctor, pero creo que realmente, pues eso no es lo importante dentro de esta historia. Es lo que yo le conté, que tiene que ver con qué hice yo en el momento en el que mi hermano fallece y cómo empecé a experimentar su voz hablándome desde el más allá y qué hice yo con esa experiencia, ¿no? Quiero decirte, Juan, y quiero decirte, Javier, quiero decirles, escuchas, que recuerdo esa charla de Juan Pablo y cada que la recuerdo se me enchina la piel, porque eres un muy buen narrador, de cineasta. Totalmente. Me contaba las historias, yo las estaba viendo, yo estaba emocionadísimo, no era una película en 3D, era 4D, era realidad virtual, era otra cosa, Juan Pablo, lo viví, y eso efectivamente influyó en mí, porque yo 3 meses después o 2 meses después estaba con un chamán llamado Don Lauro de la Cruz en San Cristóbal de las Casas, platicando con Don Lauro, que hacía 6 años lo quería conocer. Y sí, y pues es que justamente el tema fue que fui a dar con Don Lauro. A ver, nomás rapidísimo. La sincronía, en este sentido es: tú pierdes a tu hermano. La sincronía sí. En 3 años, 3 años antes de no recuerdo exactamente cuánto, pero 2015, no, más. 2015, tu hermano. No, mi hermano 2012, mi hermano está por cumplir 10 años de fallecido. 2009. Ok. Sí. Entonces, muere tu hermano, durante que ahorita me platicarás. O sea, yo sé que no es entrevista, pero falleció en el 2010, mi hermano, en marzo del 2010. Esto fue en 2016, si no me equivoco. 2015 o 2016. No, 2015, perdón. Y tú, o sea, habías perdido un ser querido que era tu papá. Tenía un poco con la energía baja. Y después de eso, sin saberlo, sin tener un síntoma de nada, pierdes a tu hijo. Es correcto. Sí, pero bueno, en el Inter fuimos a este casting, ajá, en el cual en el camino de ida pues conectamos mucho en temas interesantes de la vida, pero fue hasta que nos sentamos a echar unos tacos en la central camionera para regresar a León de Guadalajara, cuando empecé ya a contarle pues de mi viaje, ¿no? Y de todo lo que me sucedió en el momento en que mi hermano falleció, que bueno, creo que viene al caso un poco la narración, ¿no? Totalmente el pretexto y la historia puede ser muy larga, pero el tema es el chamanismo, y ahí en esas charlas que tuvimos Juan Pablo y yo, en esas primeras 2-3 charlas, el chamán empezó a hacer su trabajo. El chamán, sí. Don Lauro. No, el chamán, es que en mayúsculas. Ese es el tema, porque el chamán no es un chamán. ¿Me explico? Exactamente, es el chamán. Bueno, es lo que acabas de decir, es el espíritu creador o la energía. Es el gran espíritu, sí. El gran espíritu. El chamán es el que vincula, y todos somos chamanes. Correcto. Eso es lo que con el tiempo vas desarrollando. Sí, claro. El chamán técnicamente sí es el que trae el tamborcito, es el que trae bueno. Pero en la comunicación, tú eres comunicólogo. O sea, el mensaje de la comunicación, o sea, es eso, ¿no? El receptor, está el receptor y está el emisor. El emisor. Y el mensaje, o sea, para entenderlo un poquito, para como contextualizarlo, o sea, el chamán, lo que me estás diciendo es que puede ser el emisor, ¿no? O sea, es esa parte. Y el mensaje también, al final de cuentas, es parte del... O sea, sí, no sé cómo aterrizarlo. Es el chamán, bueno, es que es todo. Es justamente, en el chamanismo, por ejemplo, en las canciones chamánicas cantan este tipo de cosas. Dicen, por ejemplo, en espiral hacia el centro, al centro del corazón, porque todo es un ciclo en el que se va girando, y es el tambor, es el corazón que todo el tiempo está pulsando. Entonces,
en el acto de tocar el tambor, uno se convierte en el tambor, se convierte en el sonido y es el que emite el sonido. Entonces, también dice, yo soy el hilo, yo soy el tejedor, yo soy el sueño y soy el soñador. Entonces, esto es el tema del chamanismo. Al final, la figura del chamán es una cosa, pero el arquetipo nos puede abrazar a todos. Okay. Y aquí es donde podemos introducir un poco el tema de Jung, muy importante, y de la alquimia. El chamán es, en su origen, Hermes. Hermes Trismegisto, ¿no? Decía el Kybalión. Hermes es el hermetismo. O sea, cuando hablamos de lo hermético, nos estamos refiriendo a Hermes. Y Hermes es Mercurio para los romanos. Entonces, Hermes es el primer, es el creador del monoteísmo, ¿sí? Es una figura tan antigua que aparece en todos lados, además, que lleva un báculo que está apuntando hacia el cielo y su otra mano, la mano izquierda, apunta hacia la tierra. Entonces, es decir, es el que conecta cielo con la tierra. Este símbolo está por todos lados. Lo podemos encontrar en Moisés, lo podemos encontrar en Huitzilopochtli, bueno, no sé, ahorita no me voy a poner de hecho hay a citarlos, pero es el arcano número 1 del tarot, por ejemplo. Está en todos los tarots, hay esta figura. Y ese es el chamán. Tú hablabas de el ojo que todo lo ve. Sí, ese es el ojo que todo lo ve, es el ojo del mago. El mago es otra de las denominaciones que tiene el chamán. El 0 en el tarot es el 1. El 1, perdón. El 1. Sí, porque el 0 es el diablo, no el sin nombre. No hay 0. Bueno, el sin nombre, pues, el que no tiene sin número. No, el diablo es otro. Hay un arcano que es el diablo, y es, no me acuerdo qué número es, pero creo que no tiene número, creo que es el que no tiene número. No, sí lo tiene. Sí tiene, no hay 0. En el tarot es el 1, y justamente 1 tiene una razón de ser, es el mago, que es el Aleph. El Aleph, ajá. Según es la primera letra del abecedario judío. Exacto. Que es que es Odín en ruso, por ejemplo. 1, Odín. Ese es el dios. Sí, todo está conectado. Ese es el dios nórdico. En maya es Cap. ¿Cómo? En maya es la letra, el número, creo que es el Cap, creo que, no recuerdo. En maya sería, no sé, en maya, la verdad no sé. Perdón, me estoy distrayendo ahí. Yo quisiera comentar algo escuchando ambas perspectivas. Me gustaría comentar dos cosas muy importantes. La primera, que tengo la sensación y espero, tal vez es más esperanza que sensación, pero es real. La siento, que estos contenidos van a llegar a muchas personas. Me encantaría que también la gente de a pie, o sea, la gente que no ha leído nunca filosofía, pero que le interesa el tema del chamanismo, pueda entender un poquito a grandes rasgos, tal vez sin tantos conceptos, ni nombres, ni datos, ni años, sino que le interese, pero que tal vez no haya tenido acceso, ¿verdad?, a tanta información como quizá hemos tenido oportunidad nosotros de acercarnos. Ahorita, en algún momento, seguramente de este viaje, podemos dar un mensaje muy llano, muy aterrizado. Y por segundo punto, quería comentar algo muy rápido. Lo poco que yo he leído y estudiado del chamanismo, pues hay muchos libros, hay muchos temas, hay mucha también basura. Hay que saber seleccionar la información. Yo recomiendo, sugiero, y puedo estar equivocado tal vez, pero la biografía de María Sabina me parece interesante. Las investigaciones del neurólogo mexicano Jacobo Greensberg me parecen interesantes, con los estudios que hizo directamente con doña Pachita, una gran chamana de los años 70, 80, y bueno, Jodorowsky y tantos otros, ¿verdad? Hay muchas referencias, pero sí estoy disfrutando tanto este viaje, Javier y Juan Pablo, que no quiero que se acabe nunca. ¿A qué chamán recurrimos?
A don Lauro, vamos a seguir con la anécdota, porque al final, bueno, introduje este tema para responder a un tema que es, bueno, preguntaba Javi, pero ¿cómo el chamán, no? O sea, ¿quién estaba hablando ahí? Y sí, yo he experimentado después de la montaña que al tener como estas tipo de... no con cualquiera se habla de esto. Y cuando de pronto encuentras una escucha y empiezas a platicar, algo se enciende como distinto. Hay una cuestión, esta sensación de que se te enchina la piel. ¡Pum! Es como aparece... Hay una conexión. Ajá, aparece una conexión que no entiendes, que no comprendes, pero hay una conexión. El feeling. Exacto. El feeling. Exacto. Y yo a eso es a lo que le digo, aparece el chamán, porque ya desde ese momento el tono de voz cambia, la forma en la que expresas, el modo en el que puedes transmitir la experiencia. Esto que contaba Héctor, no era 3D, era 4D. Sí, es que cuando algo conecta tan profundamente, porque una persona lo necesita, y el emisor, que en este caso, cuando en ese camión el emisor estaba siendo yo y el receptor eras tú, se genera esta dinámica en la que yo sé que él necesita escuchar esto, y no es un tema ni de presunción ni de anecdótico tampoco. Yo sabía que esa información él la necesitaba, pero no sabía por qué, y él tampoco sabía por qué. Resulta que una semana después nos enteramos por qué. Ok, nada más aquí hay algo que tú me contaste que me gustaría a mí ponerlo en contexto. Me nace, sí. A lo mejor se está representando aquí el chamán. Sí. El primer momento en el que tú tienes un contacto de forma, ahora sí que irracional, porque no lo podrías haber aterrizado. Estabas en Argentina, te habías ido en algún momento a un viaje, y en ese momento algo te llama, ¿no? Y te dice, prepárate, sí, porque vienen situaciones muy complicadas dentro de tu vida, ¿no? Sí, sí, perdón, sí, por aterrizarlo, porque sí. No, es que ahí empieza esta historia. Ahí es en donde quiero, o sea, me lo está diciendo, así que lo estoy sintiendo, que tú tienes que contar esta parte, desde cuándo empiezas a conocer y cómo es que se vive esta 4D. O sea, vamos a platicarlo de una forma, pues ahora sí que de la manera más aterrizada posible, para que luego podamos platicar de lo que cada quien ha vivido con los chamanes. De acuerdo. Mira, yo siento que efectivamente esto que tú contabas sí, es definitivamente el punto climático para todo lo que vino después. Así como Héctor quizás haya sido esa plática que hayamos tenido, a mí también, yo también recibí un aviso, nada más que el aviso pues vino de mí. Ahorita llego a esa parte, pero creo que nunca hubiera podido recibir ese aviso si no hubiera sido por mi experiencia previa. Resulta que cuando yo tenía 14 años más o menos, mi papá fue a través de Integro, que es un centro de psicólogos que están en todo México, pero bueno, aquí en León tienen su centro, y vino un chamán peruano a traer ayahuasca. Mi papá fue a esta ceremonia, y la ayahuasca aparentemente le dijo, pues trae a tu hijo, ¿no? La próxima vez. Entonces la próxima vez me llevó. Wow, a los 14 años. A los 14 años. Increíble. ¿Podemos comentar qué es el ayahuasca, Juan Pablo? Sí. Rápidamente, por favor. Rápidamente, la ayahuasca es una planta de poder. Hay muchas plantas de poder. Este es el término pues, chamánico que se le da a este tipo de medicinas. También correcto, medicinas ancestrales. Que son plantas que tienen una propiedad alucinógena que te puede hacer ver pues muchas cosas. O sea, realmente no se puede definir. O sea, la experiencia es única. Expande siempre. La conciencia. Es una expansión, es un estado alterado de conciencia. Correcto. Esto es la cuestión técnica. Correcto. Esto quiere decir que tu percepción se modifica. De acuerdo. Así como cuando bebes alcohol se modifica la percepción, con una planta de poder se modifica la percepción de forma muy distinta que el alcohol. Pero bueno, si alguien quiere entenderlo, pues sería algo así. Entonces, bueno, yo voy a esta primera experiencia. Hice 3 ayahuascas en total antes de cumplir los 20 años.
Pero bueno, fueron con trabajo acompañado, terapéutico. A raíz de que me llevó mi papá, me entré pues en terapia para platicar justamente de todo lo que salía. Y pues yo me sentía muy sano, muy normal, y en las primeras experiencias que tuve, la primera fue muy, muy grata, muy bonita, pero después empecé a notar que había más, ¿no? Había temas que yo tenía que trabajar, había cuestiones, pues resentimientos, dolores, cosas que no ves, que de alguna forma están limitando tu percepción. Yo me decía a mí mismo en ese entonces, me acuerdo, ¿por qué no puedo ver la vida de esta forma como la estoy viendo ahora, en esta experiencia, ¿no? En la que todo es amor, en la que todo está conectado, en la que todo es, de alguna forma, tiene sentido. No, pues es que resulta que pues traigo este y este bicho en la cabeza, ¿no? Entonces vas trabajando y después, bueno, pues fui avanzando y de alguna forma creo que adquirí un cierto estado de percepción distinto que más adelante me permitió vivir esta experiencia que tú comentabas ahorita, Javi. Lo que pasó fue que me fui a estudiar a Argentina, la carrera de dirección cinematográfica. Estuve un año allá y poco antes de regresar a México, pues fuimos yo y la que entonces era mi novia, fuimos al lago Nahuel Huapi en Bariloche y pues yo me insolé básicamente, porque recuerdo haber visto puntitos así como de cuando se te baja la presión, pero en esa insolación empecé a escuchar una voz que me hablaba claramente de adentro, pero no era mi voz, no era la voz de la conciencia con la que lidias todos los días, ¿no? Era algo distinto. Y esta voz me decía, prepárate porque se viene una prueba muy importante para ti y para tu familia, ¿no? Y en ese momento yo sentí que tenía que decírselo a mi papá y pues fui y le escribí un mail y le dije, oye papá, pues fíjate que pues hablé con Dios, ¿no? Porque así lo entendí en ese momento. Y pasó esto. Me dijo, no, bueno, pues qué padre, pero chido, ¿no? El caso es que, bueno, regreso a México y veo a mi hermano, que entonces estaba estudiando en Guadalajara, y empezamos a conectar como desde un lugar distinto. Y en una de estas interacciones que tuve con él, empezó a salir un tema, ¿no? Le dije, oye, o sea, no te rías de mí, ¿no? Pero quiero contarte algo. Entonces le platiqué un poco, ¿no? de esto. Le dije, es que tuve esta experiencia muy, muy rara, ¿no? Allá en Bariloche, en la que pues casi que sentí que me habló Dios y me dijo esto, ¿no? Me dijo mi hermano, pues sí te entiendo, ¿no? Porque yo he estado como que últimamente fumando marihuana y cuando fumo veo ángeles. Entonces fue como sí, algo está pasando, ¿no? Sí, algo está pasando. Y ahí quedó, pero eso fue muy fuerte para los dos. Fue como una conexión diferente. Una conexión muy diferente, algo que, o sea, entre él y yo la relación no Cambió. era para nada este estilo, ¿no? Para nada, y era extraño, o sea, había algo de pudor en mencionar esto para los dos. Y bueno, total, mi estancia en México se terminó y llega el momento en el que tengo que regresar a Argentina. Y yo tenía mi vuelo reservado en LAN Chile y tenía que hacer escala en Chile. Y resulta que no puedo viajar porque hubo un terremoto en Concepción y cerraron el aeropuerto de Santiago. Entonces no pude volver. Y regresé a León. El primero que le hablé fue a mi hermano. Le dije, oye, pues no me pude ir. ¿Qué onda? Hay que vernos, ¿no? Él ya estaba en Guadalajara. Me dijo, sí, pues voy el próximo fin a León para el rally. El rally de automovilismo, ¿no? Entonces quedamos en vernos. Cuando llega el rally, me llama y me dice, oye, pues voy a ir al rally, ¿tú qué onda, vienes? Y yo la verdad no tenía ganas de ir, no quise ir. Y pues no creo, pero nos vemos cuando bajes, ¿no? Órale. Se fue y ahí es donde tuvo su accidente. El que se voltea de un jeep con unos amigos
y pues el jeep le cae encima y le colapsa un pulmón y medio. Y entonces estuvo una semana en coma y en terapia intensiva. Y durante esa semana yo todo empezó como de alguna forma a hacer sentido para mí. Y yo empecé a sentir que él venía a hablar conmigo en las noches. Cerraba los ojos y veía una luz verde, y que era algo raro, porque yo cuando cierro los ojos veo negro y después empiezo como a ver azul. Y esta vez veía verde, desde que cerraba los ojos veía verde. Entonces era realmente muy raro, ¿no? Y era pues una luz animada, como un plasma, ¿no? Entonces le preguntaba, oye, ¿eres Diego? Y me decía, sí, y hablaba conmigo y empecé pues a entender que todo tenía de alguna forma un sentido. Pues después falleció y a partir de ese momento empezaron a aparecer todas las señales y maestros en mi camino, que me terminaron llevando hasta Chiapas, donde conocí a don Lauro de forma muy mágica también, de forma muy sincrónica. Don Lauro es un chamán maya que desde muy temprana edad, bueno, su papá es chamán también, desde muy temprana edad digamos que en San Cristóbal se le ha dado ese lugar porque se le reconoce como un niño que tenía ciertos poderes, y al grado de que esto la vida se lo confirmó, porque a sus 6 años, si no me equivoco, lo van a buscar los monjes tibetanos. Van por él y dicen que es la reencarnación de un maestro que vivió en el Tíbet, y se lo llevan al Tíbet y allá estudia y allá se forma. Don Lauro. Sí. Wow. Don Lauro de la Cruz. Más de 20 años allá, creo que. Correcto. Y pues después regresa a México a hacer su chamba como sanador y como chamán. Que bueno, tiempo después lo conozco yo, ya unos, no sé, 10, 15 años después de que regresa. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero bueno, tengo la fortuna de dar con él, y yo siento que él a mí me habla mentalmente, ¿no? Cuando yo lo conocí la primera vez y me dice, tú tienes que estar aquí, tú tienes que venir a estar en esta montaña, ¿no? Una experiencia, ¿no? En una iglesia que tuviste. Sí, hubo. Fue, o sea, este encuentro, este primer contacto con él no se dio de forma tan inmediata. Lo busqué, no lo encontré a otras personas que me dejaron muy asombrado, pero bueno, insistí. Y la segunda vez que fui a buscarlo, ya lo pude encontrar. Subimos a su montaña. Digamos que su montaña es grande. Su montaña es grande y bueno, nos subió a la parte más alta, que se llama el Merlín, así le puso él a esta zona, que es la que está más arriba. Comimos con él y sus trabajadores. Digamos, mucha gente que pues, buscando el mito de quién era este señor. Y ya prácticamente estuvimos ahí con él platicando cosas triviales, pero yo sentía que él me hablaba con la mente, ¿no? Y sin decirme nada, yo escuché. Me dijo, tú tienes que venir aquí. Entonces cuando regresamos de ese viaje, que fue un viaje que hice con mis mejores amigos y que eran muy amigos de Diego también, en honor a Diego, ¿no? Fue como un viaje de restauración que hicimos. Regresando de ese viaje, pues me puse a juntar dinero para regresar a la montaña. Creo que tardé 2 meses o 3 meses en juntarlo, y me fui. Y cuando llegué sin saber nada, ni dónde iba a dormir, ni qué iba a pasar, ni nada. Y ahí todo fue así como que dándose de forma muy natural. Llegué a la parte más alta de su montaña, que es una de las 2 peñas altas que tiene. Tiene una peña que se llama la Peña del Águila, que es como la más sagrada, ahí nadie duerme. Y luego está la Peña del Sope, que fue donde yo me quedé. Pero ese lugar me eligió, porque yo la primera noche la pasé en una cabaña, y esa noche tuve un sueño,
en el que don Lauro venía, porque no estaba ahí en ese momento, él estaba en su gira que hace. Y lo soñé que él venía saludando gente, ¿no? Dentro de la montaña, y de repente cuando llegó a mí me abrazó, y cuando en ese abrazo me cargué de una energía inmensa, y me desperté llorando, así como fue una cascada de llanto, ¿no? Desbordado por completo. Estuve llorando, no sé, unos 10 minutos seguidos. Y finalmente pues se bajó eso, y entonces me puse de pie y prácticamente me movía solo. Empecé a caminar y empecé a subir más para arriba a la montaña, y llegué a un punto en la Peña del Sope. Dije, aquí es donde tengo que estar. Y una voz en mi cabeza dijo, vas a pasar 11 días aquí, en soledad. Oye, y tú siendo un hombre tan racional, y bueno, también en una cultura que de cierta forma la heredamos, todo este tema de los sueños es impresionante, ¿no? O sea, desde la zarza que hablaba, desde don José cuando le dicen llévate a tu familia y llévala hacia Belén, o sea, todo este cosa empieza a hacer sentido, ¿no? O sea, todo este tema del espíritu empieza a hacer sentido. Sí, esta voz que habla desde quién sabe dónde, ¿no? No, desde, o sea, en la época de los egiptos, o sea, los faraones, a través de sus sacerdotes, porque en ese momento eran sacerdotes, se les llamaban, que también eran chamanes, por decir, sí, hablaban a través de los sueños, y tan es así que lo tenían ahí cerca, y en los sueños, bueno, pues está dentro de lo que nosotros conocemos en la historia, de estas historias que nos contaban en la Biblia. O sea, es impresionante, ¿no? ¿Cómo lo vas ya ligando? Sí. Bueno, entonces, Juan, parte de lo que yo te preguntaba era esta parte de los sueños, y de cuando o sea, en algún momento tú te preguntaste si es verdad o no es verdad. Ahí está. Sí. Antes de que yo emprendiera el viaje, digamos, empecé a experimentar cosas muy, muy ajenas a mí. Cuando recién murió mi hermano, digamos, en los primeros 2 meses, empecé a realmente ver cosas. Por ejemplo, me quitaba la playera y me quedaba mirándome en el espejo a la cara, y de repente empezaba a ver mis arterias, por ejemplo. Sin LCD, ¿verdad? Sin nada. Sin nada. Y me miraba los brazos y veía mis músculos, pero con un detalle que no te puedo explicar. O sea, entonces empecé a sentir que algo, o sea, realmente algo increíble estaba sucediendo, y tenía que investigar, ¿no? Pero además también esta voz que yo escuchaba me daba las pistas. Me decía, es que investiga este tema, investiga la glándula pineal, investiga sobre el tema de las frecuencias, ¿no? Eso fue algo que me clavó mucho, sobre las gamas de frecuencias que existen, y cómo, para que sepas cómo es que es posible que estés escuchando esta voz, para que sepas cómo es posible que estás viendo estas cosas. Entonces, pues, de alguna forma me hizo sentido, ¿no? O sea, me hizo sentido el decir, bueno, es que nuestros cuerpos tienen medios de captación que están dormidos de alguna forma, porque todo es percepción al final de cuentas, ¿no? Entonces, cuando abres la caja de Pandora de la percepción, empiezas a escuchar voces de otros lugares, empiezas a ver otras dimensiones, y esto duró un rato, o sea, duró un tiempo, y se acentuó más cuando estaba en la montaña. De repente ya empezaba, veía caras en las piedras, pero no el patrón que normalmente podemos ver todos, que si miras fijamente un punto durante cierto tiempo empiezas a ver un rostro. No, eran caras que se movían, ¿no? O sea, que hablaban, que me expresaban cosas. O sea, este tema de la mitología lo empezaste a comprender. Sí, totalmente. Y esta montaña definitivamente además está muy cargada de estas cosas. Todos los que van te van a decir, es que sí, eso pasa. Entonces, llegó un punto antes de irme a la montaña en el que sí dije, me estoy volviendo loco.
me estoy volviendo loco y esto es un peligro, ¿no? Pero la voz que en ese momento estaba dentro de mí me dijo, pero ¿y sí qué? ¿Qué? O sea, esta es tu vida. Tú decides si esto es real o no es real. Okay. O sea, esto es... nadie va a venir a confirmar que esto sea real. Nadie va a venir a confirmar que esto es loco. Al final de cuentas, tú decides si lo vives o no lo vives, y si a donde te lleva es a donde quieres ir o no. Porque en el momento en que tú quieras, puedes cortar esta experiencia y puedes llamarle una locura y puedes ir y salirte, simple y sencillamente. O sea, no es tan difícil distinguir qué es lo real de lo espiritual o mental, o ya no sabes en qué terreno te encuentras en ese punto, ¿no? Pero bueno, yo me atreví y por supuesto no iba a defraudar a mi hermano en ese momento, ¿no? Que era lo que para mí hace sentido. Él estaba hablándome y yo tenía una misión. Entonces, pues fui a hacerla. Entonces ya en el momento en el que estoy en la montaña y me paro y empiezo a sentir que una energía mueve mi cuerpo, ya no cuestiono qué está pasando, simplemente lo hago. Y pues lo que hice fue montar mi casa de campaña en este lugar. Fui a comprar al mercado víveres para 11 días, y fueron los días más difíciles de mi vida porque no dejó de llover durante 3 días seguidos. Tuve que subir todo en una barranca enlodada, con un frío indescriptible, empapado. Tuve que armar esa casa de campaña en el agua. Tuve que dormir empapado durante 3 noches. Fue realmente alucinante y cómo sufrí. Pero nada iba a frenar ese ímpetu en ese momento. Me movía la fe, me movía el saber el destino, me movía el saber que ese era el lugar al que yo tenía que ir y tenía que pasar una prueba que era conmigo, era con no sé, o sea, eso que hablábamos al principio de, bueno, ¿cuál es el sentido? No sé, pero lo sientes, ¿no? En ese momento lo sentía, y lo sentía con una fuerza que el día que dejó de llover probablemente haya sido cuando haya tocado yo la verdadera felicidad. Fue una sensación completamente indescriptible que se escapa a cualquier tipo de descripción. O sea, después de sufrir 3 días, estar empapado, todas mis cosas mojadas, sin nada que comer, más que fruta, porque no tenía fuego para prenderlo, porque estaba todo en agua. Que de repente salga el sol y puedas prender un fueguito y puedas hacerte un té, cocinar algo. No hay nada que se le compare. Afortunadamente después no volvió a llover, pero bueno, viví días muy duros y días muy, muy alegres, y finalmente el 11º día aparecieron unos perros ahí donde estaba yo. No tuve contacto con nadie, no llevaban música, no llevaba nada, era yo y mi alma, ¿no? Y de repente aparecen unos perros y vienen, atrás de esos perros venía Patty, que era quien cuidaba ahí en la montaña, y me dice, oye, pues vengo a felicitarte por lo que hiciste, y pues ahora sí, bienvenido a la montaña. Y pues cuando tú decidas puedes bajar. Y ¿a los 11 días? A los 11 días. O sea, el día 11 llegó Patty con los perros, sí, y te dijo, ya vente. Sí. Wow. Y me dijo, pues nada más te voy a encargar que nos ayudes dando algo. Y pues a mí me gustaría que construyeras las escaleras que suben a la Peña del Águila, porque están destruidas. Entonces me dediqué a hacer esa chamba yo el resto del tiempo. Pasé 3 meses ahí. Y bueno, entre otras cosas que estuve haciendo. Entonces bueno, básicamente, en resumidas cuentas, esta es la historia que le conté a Trejo en el autobús. Y bueno, ya nos contará qué fue lo que él recibió y qué pasó después con él. Wow, qué lindo es escuchar. Escuchamos y vivimos nuevamente, o vemos la imagen y vivimos nuevamente el momento. Todo esto que cuenta Juan Pablo, yo lo estaba viendo
sintiendo de alguna manera, sin sospechar que semanas después mi hijo partiría de una manera sorprendente y trágica. Ha sido de los momentos en donde más fuera de control me he sentido. O sea, no quiero decir loco, porque ¿qué es loco, no? ¿Qué es estar loco? Sino más fuera de control. Era un tsunami emocional dentro de mí cuando partió mi hijo. No, de hecho, él estuvo 5 días en coma, poquito menos que el hermano de Juan Pablo, pero también estuvo 5 días en coma. Yo creo que la gente que no se va inmediatamente, creo, por supuesto, nada más, ¿no?, que tiene como un poder especial para pedir ciertos días de poder preparar a la gente, tal vez como lo hizo con Juan Pablo, su hermano, como lo hizo de alguna manera mi hijo Joaquín en esos 5 días que estuvo en coma. Mi hijo parte el 2 de febrero. Otro día hablaremos de lo que sucedió. Trasciende físicamente. Y yo al mes o mes y medio estoy en San Cristóbal de las Casas. Le mando un mensaje a Juan Pablo y le digo: Juan Pablo, estoy en San Cristóbal. ¿A dónde está don Lauro? Perdón por interrumpirte, pero es que me mata la intriga, porque soy papá. ¿De qué murió tu hijo? Él murió en una operación. ¿De amígdalas o qué? No. En una operación de estas que le llaman transitorias, rapidísimas. Era su tercera operación ya. Él nació con con algo llamado ptosis, que es cuando un músculo del párpado no funciona bien y el párpado está semicaído. Yeah. Y esto ya le estaba afectando no nada más la visión estéticamente, sino visualmente, correcto. Investigamos y nos dijeron, bueno, se puede operar, queda perfectamente. Hay probabilidades de que no quede la primera, pero va a quedar. Y él se operó una vez, 2 veces, y a la tercera que iba a quedar. En la tercera pasó algo en la anestesia y ahí su corazón no aguantó. Se peleó o agarró la salida para otro viaje, ¿no? Eso fue, a resumen, lo que sucedió. Gracias. Y bueno, cuando le marco a Juan Pablo me dice: vete para la montaña, agarra un taxi y vete para la montaña. Y eso hice. O sea, igual que Juan Pablo, yo no llevaba dinero para regresar. Yo llevaba, me parece que mi guitarra, me parece que un libro, y me parece que unos pesos para comer fruta o algo. El taxi me llevó a la montaña, caminé y llegué al lugar. Y bueno, la experiencia fue en 3 días. Tal vez yo viví lo que Juan Pablo vivió en 3 meses. En 3 días algo pasó. No tenía que estar ahí don Lauro, resulta que estaba. También me tocó caminar hacia una montaña. Me pasaron cosas raras, bonitas, fuertes, duras. Lloré. También vi un perro con la piel más dorada y morada que te puedas imaginar, sin consumir absolutamente nada, es decir, sobrio. Esos 3 días en la montaña con don Lauro fue seguramente la experiencia chamánica más real, más cercana que yo he vivido, porque fueron días, fue charlas, fue observar rituales,
no nada más que me han contado, o no nada más ir específicamente a un ritual, que yo lo respeto mucho. Pero bueno, a grandes rasgos me tocó conocerlo. Ahí estaba de gira, no paraba por ahí, pero ahí paró ese día. Yo no llevaba dinero, me invitaron a dormir ahí en las cabañas de la montaña. Conviví con ellos, me entregué, di lo que pude, recibí lo que pude, y lo guardo en un espacio de mi corazón muy especial, porque creo que fue el parteaguas, ¿no? Al menos decir racionalmente, quiero continuar a pesar de que mi hijo ya no está. ¿Cómo lo ves hoy? Ya digamos a toro pasado. ¿A quién o a qué? Esta experiencia, ¿cómo el chamanismo entró en tu vida? En lo personal, con lo que te comentaba al principio, de que hay una sensación de que tal vez en otra vida, en otras vidas, pero desde niño tengo ese como llamado, vamos a llamarle, ese tambor sonando. Uh-huh. Hoy a toro pasado lo veo como que fue parte de mi historia, parte de una página, parte de un libro que queda para siempre, ¿no? Tatuada en el alma, en tu psique, en tu ser, en tu conciencia. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ok, pero aquí, o sea, la experiencia vivida de la montaña, para ustedes dos en 3 días y en 3 meses, es algo muy simpático el tema del número 3. Hubo 3 montañas, los 3 tuvieron 3 montañas, lo que acaban de decir. Tuviste 3 perros. Algo tendrá que ver ahí, algo tiene que ver con Don Lauro, con su número 3, ¿no? Pero o sea, yo la experiencia chamánica que tuve fue controlada, fue en un ambiente, fue en una experiencia psicodélica, a través de un químico, y fue una experiencia increíble. O sea, me morí, volví a nacer, me volví a morir, me convertí en ciertas deidades que no tienen nada que ver con lo que yo era, y sobre todo me respondí uno de mis cuestionamientos, porque parte de lo que he aprendido de esto es que tiene que tener una intención. O sea, los viajes tienen que tener una intención, y aterrizando esto, o sea, tú en tu primer viaje, cuando Don Lauro te da el mensaje de tienes que estar aquí, tu segundo viaje ya tuvo una intención muy clara de querer, y aterrizándolo ¿qué quieres de mi vida, no? O sea, ¿qué es lo que estás buscando de mí? Y en este viaje encontraste pues parte de lo que más adelante tú serías y harías y eres en este momento. Uh-huh. Y en este caso, no sé si sea así la interpretación, y lo que siento es que tú venías no huyendo, sino buscando una respuesta a el famoso ¿por qué a mí? Juan, no tanto el por qué a mí se había muerto mi hermano, sino el por qué a mí me están pasando estas cosas tan raras de mensajes y qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Al final tenían un porqué los dos, y a ti es un porqué. O sea, me pongo en tus zapatos y se me pone la piel chinita, y lo primero que me pasa es una empatía con lo que tú viviste. Pero el por qué a mí en estos, o sea, tiempo relativo.
tú lo viviste en 3 meses, Juan Pablo, y tú en 3 días. ¿Por qué a mí, a ti, fue la razón de la que escapaste de, porque no sé, así lo sentí, de dejar a tu mujer, de decirle, voy a la montaña porque tengo que resolver unos asuntos, estamos en duelo y la verdad es que no tengo cabeza y me voy a ir? O sea, ¿cómo fue esto? Sí, tal cual lo acabas de explicar, Javier. Las primeras 2 semanas estuvimos muy acompañados de familia. La tercera semana, cuando ya se van todos, es cuando se siente la ausencia, el trancazo, la realidad. Ya no lo vas a volver a tocar a tu hijo. Ya no lo vas a volver a besar. Ya no lo vas a volver a escuchar. ¿A oler? A oler. Y te empieza a caer el 20. Entonces yo dije, caray, esto es demasiado fuerte, no me lo esperaba, no pensaba que me iba a pasar a mí. Tengo una hija, una compañera, y yo creo que el Gran Espíritu, lo que estamos hablando, que es más sabio que nosotros, que es más sabia que nosotros, me ayudó a pasar ese primer mes, y al mes y medio estábamos en Coatzacoalcos, Veracruz, que es de donde yo soy. Dejé segura a mi esposa, a mi hija, con mi madre, con mi hermana, con Regina, con mi hija, y yo les avisé, así tal cual lo dijiste, les avisé, necesito unos días, voy a estar en tal lugar, voy a esto. No, pero no lo vas a encontrar, que no sé qué, no lo has planeado. No me importa, yo me voy. Y me fui. Y hoy, a toro pasado, sé que era algo dentro del eslabón que ha ido reconstruyendo al ser que hoy soy. Sí. Creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que esto significa. Ya nos pasamos. Aún que lo resumamos, ¿no? Aunque lo resumamos y ya estamos resumiendo mucho. Oigan, Juan y Javier, el tiempo siempre se va tan rápido en este mar, en esta gran transporte que tienen ustedes. Así se va de rápido. Vuela, y la gente nos ha dicho que el podcast es un poco largo, pero le digo a Javi, pues cada quien sabe cuánto dura, cuánto tiempo tiene, ¿no? Yo te invitaría a pasar en nuestra balsa una noche para después, si quieres, aventurarte a otro viaje, Héctor, pero yo creo que sí sería bueno dejar una reflexión de esto, que es un tema que estamos tocando muy por encima, con algunas profundidades y con algunas cuestiones que ustedes han vivido. La verdad es que volví a vivir en 4K lo que los dos han pasado, pero yo sí quiero dejar algo como de ideas. Vivimos a veces en un mar de emociones todo el tiempo, y estamos arriba, abajo, a veces preocupaciones monetarias, preocupaciones emocionales, preocupaciones de pareja. Estamos viviendo todo el tiempo un sinfín de emociones que se complementan con un sinfín de información que recibimos todos los días del mundo en el que estamos, ¿no? Y ustedes tuvieron que tenerla, no sé, no le puedo poner un nombre, pero de perder a alguien. Sí. Muy cercano, que en su momento pues era sanguíneo, pero después se convirtió, por lo que viviste, en algo más que sanguíneo. Fue pues como un alma gemela que tuviste. Sí. Y tú, el amor más grande que puedes tener en la vida, que yo en este viaje que tuve lo pude sentir,
O sea, y la verdad es que de verdad lo pude sentir, porque cuando yo tuve por primera vez a mi primera hija, sentí lo que es amar a alguien. O sea, y eso que estoy muy enamorado de mi esposa, pero sinceramente el amor que yo sentí por mi hija fue puro, o sea, fue impresionante. Sí. Y en uno de estos de los viajes que yo hice con la chama, con B-Transpersonal se llaman, con Paola y con su esposo Jos, algo que me impresionó fue que en una de las regresiones que yo tuve en estas memorias dentro de los viajes, es que pude sentir lo que mi papá sintió cuando me recibió. Y lo que sentí es lo que yo le di a mi hija al momento de recibirla. Pero fue tan impresionante eso que, o sea, estos espacios que estamos teniendo, que mucha gente tiene que vivirlas después de un duelo o después de perder a alguien, no necesariamente tienen que ser así. Entonces yo la reflexión a lo que yo quiero llegar, porque es algo como que se nos está haciendo costumbre, Juan, antes de tirar ancla y esperar si Héctor se echa a nadar y seguir en este mar o se queda con nosotros, es ese momento de hacer un alto y de preguntarnos qué somos, a dónde vamos y sobre todo, o sea, cuál es ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pero sobre todo parece canción de entre Sabina y Serrat y porque aquí tenemos un sabinero amante y gran intérprete del maestro. O sea, es esta pregunta que nos queremos responder, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? Uh-huh. Y tú en la montaña lo pudiste observar. Tú en estos 3 días después de la muerte de alguien tan cercano lo pudiste observar. Yo en este viaje me pude dar cuenta cuál era mi objetivo en esta vida. O sea, cuál es mi propósito en esta vida, ¿no? Y tiene que ver con la palabra servir. No en la parte esta servil sino servir como instrumento y servir como dar y como medio, ¿no? Y fue increíble. Entonces, o sea, la reflexión es, para ya aterrizar todo lo que estoy diciendo, dentro de esta pregunta que hicimos de cuál es nuestro propósito, si podemos hacer con nuestras personas más cercanas la pregunta ¿cuál es mi propósito? Y se abre una respuesta. ¿Es el chamán el que nos está hablando? ¿Es el indio que tú en algún momento me platicaste que regañaba? Uh-huh. ¿O qué es? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir este corazón o seguir la mente y seguir viviendo en este mundo lleno de turbulencias y de tormentas en donde no nos podemos hacer ese momento de espacio para preguntarnos cuál es mi propósito y escuchar este espíritu creador que tenemos? Yo te voy a contestar con, así como tú recibiste ese mensaje de que estás aquí para servir, yo te voy a contar lo que yo vi después de muchos viajes, muchos años después de la muerte de mi hermano. Fue pues, casi unos 7 años después. Y recorrí mucho, o sea, para mí digamos que todo ese tiempo, 7 años, fue un estar clavado en estos viajes chamánicos, yendo a temazcales, yendo a ceremonias, yendo a metiéndome en estos temas, leyendo al respecto, haciendo todo tipo de prácticas relacionadas. Y un día entendí en una ceremonia de ayahuasca que bueno, fue muy larga, pero básicamente entendí que yo soy como una especie de técnico
que tiene que arreglar los circuitos de lo que está mal en mí, o no mal, sino lo que no está acomodado, lo que está, o sea, creo que todos somos como una computadora con miles de cables, y que los cables a veces están mal conectados, tal cual, están mal conectados. Yo dentro de mi viaje, algo que me pasó muy simpático, Juan, es que preguntaba por qué hacía eso la persona que estaba ayudándonos. O sea, yo pregunté, ¿por qué está haciendo eso? Y la razón me llegó yo los veía como microtransistores, como luz que pasa, y que de repente todos éramos luces, y yo veía muchísimas luces. O sea, yo veía, básicamente estaba viendo todo el planeta Tierra, o sea, dentro de de este viaje, ¿no? Y obviamente estaba yo en una parte de este viaje en donde yo estaba ahí presente, y estas personas eran como pits de la Fórmula 1, en el que tú llegabas y te conectabas, pero llegabas muy apagado porque llegabas con muchos problemas, con muchas situaciones, y estas personas, este chamán, lo que hacía es conectarte otra vez con el todo. Es que eso es la chamba. Y salían con una energía y unos más que otros, obviamente, porque unos lo asimilan mejor, y luego repites y luego tienes que hacer muchas cosas, y otros pues salían muy bien. O sea, es como cuando aprendes a esquiar en agua, ¿no? El primero que sale, pues qué bueno, y hay unos que se llevan 7 echadas a la lancha, o cuando juegas fútbol, lo que sea, lo mismo. Entonces entendí que estas bases, pits, estaciones de servicio, exacto, que al final de cuentas parte de lo que yo he conocido contigo es eso, o sea, es que eres una estación de servicio, porque tú tienes esta vena chamánica dentro de ti, como lo vas a decir, todos lo tenemos, ¿no? Es que es eso, o sea, justo en el momento en el que yo me di cuenta de eso, entendí también que eso es lo que es un chamán. Un chamán es el técnico. Es el técnico al que vas cuando tu cerebro ya mamó. Ya no está funcionando. Ya estás deprimido, ya no encontraste por dónde, ya no sabes qué hacer. Ya no entiendes qué onda con el sentido del mundo y la vida y la existencia y demás. Y no es tanto un tema de andar respondiendo, no es que haya una respuesta, es que te conectes. Es que vuelvas a tu funcionamiento normal. Que tu cerebro, o tu mente más bien, tu psique se enlace al gran espíritu, que es la fuente, es la luz, es la energía que enciende la máquina, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, dije, bueno, es que eso es lo que voy a hacer. Pero el cómo lo hago, ese ha sido mi lucha, mi forma de... ahí es donde yo me he dado de topes, ¿no? Porque una cosa es el qué y otra es el cómo. Hay quienes con una sola toma de ayahuasca descubren que ese es su camino y que van a ser chamanes dentro de ese mundo y que van a dedicarse a asistir gente y ser esa estación de servicio ahí. En mi caso, por más que esto me gustara mucho, no es mi camino. Mi camino es la comunicación. Y quiero pensar que es el cine. No lo sabré hasta no haberlo terminado de hacer, ¿no? Pero pues aquí estamos encontrando una vía también, ¿no? ¿Y cómo aterrizas, Héctor, en una reflexión sobre, para dejarlo a las personas que queremos mandar este mensaje en esta botella del tiempo? ¿Qué mensaje o qué reflexión vas a dejar en este día y en esta noche tan larga para muchos, tan corta para otros? Pues comenzó la noche muy oscura y ahora hay demasiadas, nunca son demasiadas, hay muchas estrellas que iluminan el camino. Ha sido una charla y un viaje fantástico con ustedes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al universo, a la fuerza. Mis reflexiones serían las siguientes, y todas basadas en experiencias que he vivido.
de este tipo. La primera sería una paradoja, que me encantan las paradojas, y esta paradoja me la regaló alguna vez la ayahuasca, justamente. Todo es y nada existe. La segunda sería el chamán está en ti. Y la tercera, sí, todos somos uno. Me gusta, me conecto con eso. Para ser concreto, terminaría con esas palabras de poder. Pues bueno, Juan, yo creo que habrá que tirar el ancla. Navegamos por uno de los alumnos de Freud, que es Carl Jung, y de ahí vino uno de sus grandes maestros en el tema de la psicodelia, también, que era Grof, creo que sí, no, Grof, Stanislav Grof, que fue uno de los grandes maestros del uso de la psicodelia para el viaje, y al final llegamos, o sea, sin hablar de Grof, porque no nos hemos metido ahí, que también sería muy interesante hacerlo en algún momento, pero pues, ¿qué hacemos? Ya tiramos el ancla, aventamos a Trejo. Héctor, ¿qué hacemos contigo? No, pues dale chance de que se quede aquí otra noche, porque sí, está bien madreado el pobre Velo. Oye, pero aquí creo que traen tequila o mezcal, o qué es lo que trae. Yo he estado muy feliz, de verdad. Alguna sirena esta noche estuvo de buenas, alguna musa lanzó un buen suspiro, porque para mí fue una maravilla. No me esperaba para nada este encuentro en este mar, en este tiempo. Realmente la he pasado maravilloso, y si ustedes me lo permiten, me encantaría quedarme al menos un ratito más aquí en este maravilloso transporte. Si quieren, les ayudo a limpiar la madera, qué sé yo, platiquemos, pero sí, mira, la verdad es que fantástico. Sí, Juan es un como un buen genio. La verdad es que nos hace falta un poco de limpieza el día de hoy. Sí. Ay, pues por supuesto, yo creo que a mí incluso me gustaría que sigamos platicando de este tema. A mí también. El próximo episodio. Muchas gracias. Tiremos ancla.